En la sombra de la Italia renacentista, donde la santidad y el pecado bailaban un vals macabro, la inocencia de una joven fue sacrificada en el altar de las ambiciones papales. Lucrecia Borgia, un nombre que aún 5 siglos después provoca escalofríos, nació en un mundo donde su propio padre llevaba la triple corona de San Pedro mientras orquestaba su descenso a la infamia. ¿Qué sucede cuando el hombre que se supone debe ser el vicario de Cristo en la tierra convierte a su propia hija en una pieza en el más impío de los juegos? La respuesta yace en una de las historias más oscuras de poder, perversión y destrucción de la inocencia. El año 1480 no solo marcó otro nacimiento en la Roma renacentista, sino el comienzo de una tragedia que resonaría a través de los siglos. Lucrecia entró en un mundo donde la Iglesia católica se había convertido en un caldo de cultivo para la corrupción tan profunda que incluso los observadores contemporáneos retrocedían horrorizados. Su padre Rodrigo Borgia, más tarde Papa Alejandro VI, fue posiblemente el pontífice más corrupto que jamás deshonró el trono papal. Pero mucho antes de su elevación al papado, Rodrigo ya había comenzado a tejer una red de manipulación alrededor de sus hijos ilegítimos, con Lucrecia en el centro. El Renacimiento, a pesar de su reputación por el florecimiento artístico y el despertar intelectual, escondía un lado oscuro donde la moral era negociable y el poder era la única moneda que importaba. En los estados pontificios, las líneas entre lo sagrado y lo profano habían sido borradas. Los cardenales mantenían amantes, vendían abiertamente cargos eclesiásticos al mejor postor y planeaban asesinatos con el mismo fervor con el que organizaban misas. La familia Borgia no solo participó en esta corrupción, la perfeccionó convirtiendo el vicio en un arte de gobierno. Nacida como hija ilegítima de Rodrigo Borgia y su amante Vanozza dei Catanei, la ilegitimidad de Lucrecia debería haberla condenado a la insignificancia. En cambio, se convirtió en el primer eslabón de una cadena que la ató a las ambiciones retorcidas de su padre. A diferencia de otros hijos bastardos de la época que eran escondidos o ignorados, Lucrecia fue criada desde la infancia, para un propósito específico: ser un contrato viviente, una alianza respiratoria, un hermoso objeto de negociación en el ascenso implacable de la familia Borgia hacia el poder absoluto. La Roma de la infancia de Lucrecia era una ciudad donde el veneno era tan común como la oración, donde los asesinos acechaban en cada sombra y ni siquiera los lugares más sagrados ofrecían protección contra las intrigas políticas. El propio Vaticano se había convertido en una cueva de pecado, donde se celebraban orgías en los aposentos papales, donde la compra y venta de dignidades cardenalicias se realizaba tan abiertamente como cualquier comercio en el mercado, y donde el asesinato era simplemente otro instrumento de la diplomacia. En este desierto moral fue arrojada Lucrecia, antes incluso de que entendiera la naturaleza del juego que se jugaba con su vida. Las crónicas contemporáneas pintan un cuadro de una corte papal que hacía parecer virtuosas a Sodoma y Gomorra en comparación. El erudito alemán Johann Burchard, que sirvió como maestro de ceremonias papal, documentó escenas de excesos que son difíciles de creer, incluido el infame banquete de las castañas, donde 50 cortesanas gateaban desnudas por el suelo del palacio papal, recogiendo castañas mientras el papa y sus hijos observaban y otorgaban premios por hazañas sexuales. Estas no eran solo exageraciones de testigos hostiles, eran la realidad documentada del mundo de Lucrecia. Su educación no comenzó con oraciones y catecismo, sino con lecciones de supervivencia entre depredadores. A los 11 años, Lucrecia ya había sido prometida 2 veces, primero con un noble español cuando apenas tenía 10 años, luego con otro cuando los vientos políticos cambiaron. Estos no eran arreglos románticos, sino cálculos fríos. Cada compromiso representaba una alianza diferente que su padre deseaba forjar o romper. La niña, que debería haber aprendido a bordar, en cambio, aprendió que su cuerpo y su nombre eran mercancías que se comerciaban por poder. La transformación de Rodrigo Borgia en el Papa Alejandro VI en 1492 marcó el comienzo del verdadero calvario de Lucrecia. A los 12 años, vio a su padre ascender a la posición más alta de la cristiandad mediante un soborno tan descarado que incluso en una era de corrupción, los observadores quedaron atónitos. Rodrigo literalmente compró el papado, ofreciendo enormes sumas y posiciones prometidas para asegurar los votos necesarios en el cónclave papal. Con este ascenso, no vino una transformación divina,
sino una amplificación de los deseos terrenales. El nuevo papa se dispuso de inmediato a usar su posición para enriquecer a su familia y satisfacer su legendaria codicia por el poder y el placer. El primer matrimonio de Lucrecia a los 13 años con Giovanni Sforza fue orquestado con la fría precisión de una campaña militar. La ceremonia celebrada en el propio Vaticano fue menos una boda que una fusión política. Los informes contemporáneos describen a la novia de 12 años como asombrosamente hermosa, con cabello dorado y una gracia etérea que ocultaba la inteligencia calculadora que ya se estaba desarrollando detrás de su fachada inocente. Pero la belleza en el mundo de los Borgia era simplemente otra arma, y a Lucrecia se le enseñó a usarla con letal eficiencia. El lecho nupcial en sí se convirtió en un escenario para las perversiones de la familia. Los informes de la época sugieren que el Papa Alejandro VI exigía informes detallados sobre la consumación y mostraba un interés malsano en la iniciación sexual de su hija. Algunos testigos fueron más allá, afirmando que el Papa insistía en estar presente en los momentos íntimos de la joven pareja, aunque estos informes siguen siendo controvertidos. Lo que es innegable es que la privacidad, la dignidad y la inocencia de Lucrecia fueron sacrificadas al obsesivo control de su padre, Giovanni Sforza. El primer esposo de Lucrecia más tarde haría acusaciones que la perseguirían durante siglos. Cuando la alianza política que representaba se volvió inconveniente, el Papa buscó la anulación del matrimonio. Sforza, por venganza, afirmó públicamente que los Borgia querían deshacerse de él para poder continuar su relación incestuosa con Lucrecia sin interrupciones. Ya sea por malicia o verdad, estas acusaciones encontraron terreno fértil en la atmósfera podrida del chisme renacentista, donde los crímenes reales de los Borgia hacían que incluso las afirmaciones más extravagantes parecieran plausibles. Los mecanismos de la anulación revelaron las profundidades de la humillación de Lucrecia. Su padre, el Papa, declaró que el matrimonio no se había consumado a pesar de 3 años de convivencia. Para probar esta afirmación, Lucrecia fue sometida a un examen físico por parte de comadronas que debían atestiguar su virginidad, una esposa virgen, después de 3 años de matrimonio. La tortura psicológica de mantener esta ficción, de hacer que su condición física más íntima se convirtiera en un asunto de registro público y necesidad política, marcó otra etapa en su deshumanización sistemática. Sin embargo, el golpe más cruel vino de su propia familia. Cesare Borgia, el hermano de Lucrecia, emergió tal vez como una figura aún más siniestra que su padre. Mientras que el Papa Alejandro VI estaba impulsado por la lujuria y la codicia, Cesare parecía motivado por algo más oscuro, una combinación de ambición política y lo que muchos contemporáneos consideraban una obsesión antinatural con su hermana. Hermoso, brillante y completamente despiadado, Cesare se convirtió en el ejecutor de las ambiciones de los Borgia, y Lucrecia se encontró atrapada entre las manipulaciones de su padre y la violencia posesiva de su hermano. El segundo matrimonio con Alfonso de Aragón ofreció un breve destello de lo que podría haber sido la vida de Lucrecia. A los 17 años parecía sentir un afecto genuino por su nuevo esposo, y los informes contemporáneos sugieren un periodo de relativa felicidad. Dio a luz a un hijo, Rodrigo, y por un momento parecía que podría escapar de la red de corrupción que la rodeaba. Pero los Borgia habían hecho demasiados enemigos, y la felicidad era un lujo que no podían permitirse. El afecto que Lucrecia mostró por Alfonso pudo haber sellado su destino, ya que tanto su padre como su hermano parecían considerar cualquier vínculo emocional independiente como una amenaza para su control. El asesinato de Alfonso de Aragón se erige como uno de los capítulos más brutales en la tragedia de Lucrecia. En 1500, Alfonso fue atacado en las escaleras de la Basílica de San Pedro, gravemente herido pero no muerto. Mientras se recuperaba bajo el cuidado devoto de Lucrecia, ella intentó desesperadamente protegerlo, incluso preparando su comida ella misma para evitar el envenenamiento. Pero no pudo enfrentarse a su propio hermano. Cesare, según se dice, declaró que lo que no se hizo en el almuerzo se haría en la cena, y entró con sus secuaces en la habitación del enfermo. Lucrecia y su cuñada fueron sacadas a la fuerza, y Alfonso fue estrangulado en su cama. La causa oficial de muerte se reportó como fiebre. El impacto psicológico de ver a su hermano asesinar a su esposo, mientras su padre el Papa no solo lo permitía, sino que probablemente lo ordenó,
destruyó cualquier inocencia que aún quedara en Lucrecia. Los testigos la describieron como transformada. La joven vivaz fue reemplazada por un espectro de ojos vacíos, que finalmente comprendió que no era una persona, sino una posesión. Las lágrimas que derramó sobre el cuerpo de Alfonso fueron la última muestra pública de emoción genuina que se permitió durante años. Tras el asesinato de Alfonso, los oscuros rumores sobre la relación de Lucrecia con su padre y su hermano se intensificaron. Los sirvientes susurraban sobre convocatorias a medianoche a los aposentos papales, sobre los celos violentos de Césare hacia cualquier hombre que mostrara interés en su hermana y sobre un misterioso infante que apareció en el hogar de los Borgia, el infame Infans Romanus, cuya procedencia estaba envuelta en una ambigüedad deliberada. Las bulas papales se contradecían sobre el origen del niño, algunas sugerían a Césare como el padre, otras al papa mismo, y todas evitaban cuidadosamente la pregunta de quién podría ser la madre. El tercer matrimonio con Alfonso d'Este de Ferrara representó la transformación final de Lucrecia. A los 22 años, ya no era la peón inocente, sino una superviviente experimentada que había aprendido a navegar las traicioneras aguas de la política italiana. Las negociaciones para este matrimonio mostraron cuán completamente había interiorizado las lecciones de los Borgia. Negoció posición, dote y garantías con la fría eficiencia de un diplomático, sabiendo que si iba a ser tratada como propiedad, al menos aseguraría los mejores términos posibles. Ferrara ofreció a Lucrecia algo que nunca había conocido: distancia de su familia. Mientras su padre continuaba manipulando desde Roma y Césare construía su propio reino sangriento en la Romaña, Lucrecia comenzó a forjar una identidad diferente. Se convirtió en una mecenas de las artes, rodeándose de poetas y pintores. Demostró ser una administradora capaz, gobernando Ferrara en ausencia de su esposo, con una competencia que sorprendió a aquellos que solo la conocían por rumores. Era como si, liberada de la presencia inmediata de su padre y hermano, finalmente pudiera convertirse en una persona en lugar de una posesión. Sin embargo, el pasado no se dejaba atrás tan fácilmente. Cuando el Papa Alejandro VI murió en 1503, posiblemente envenenado, aunque la fiebre fue citada como la causa oficial, la reacción de Lucrecia fue reveladora. Los testigos informaron que no hubo lágrimas ni demostraciones dramáticas de duelo, solo un frío reconocimiento de la noticia y una preocupación inmediata por su propia posición política. La muerte del hombre que le dio la vida pero le robó la inocencia solo provocó un cálculo pragmático. Tal vez esto fue la indicación más verdadera del daño infligido: que una hija pudiera enterarse de la muerte de su padre y solo sintiera alivio. La caída de Césare siguió rápidamente. Sin la protección papal, sus enemigos se cerraron sobre él. El hombre que había aterrorizado a Italia, que posiblemente asesinó a su propio hermano y ciertamente mató al esposo de Lucrecia, se encontró encarcelado, escapó y finalmente fue asesinado en una escaramuza menor en España. La reacción de Lucrecia ante la muerte de su hermano fue igualmente contenida, aunque algunos observadores notaron que llevó ropa de luto mucho más tiempo del requerido por el protocolo. Si esto fue un duelo genuino por el hermano que la había protegido y atormentado, o simplemente otro cálculo político, sigue siendo uno de los misterios de la historia. Los años en Ferrara revelaron la notable resiliencia e inteligencia de Lucrecia. Se volvió fluida en varios idiomas, mantuvo correspondencia con las mentes más brillantes de su tiempo y estableció una corte que podía competir con cualquier otra en Italia en refinamiento cultural. La poesía dedicada a ella hablaba no de su oscuro prestigio, sino de su erudición, su ingenio y su mecenazgo. Pietro Bembo, uno de los grandes humanistas de la era, mantuvo una apasionada correspondencia con ella que revelaba a una mujer de considerable profundidad intelectual y complejidad emocional. Sin embargo, incluso en Ferrara, Lucrecia no podía escapar de las consecuencias de su crianza. Sus embarazos fueron numerosos y difíciles. Sufrió varios abortos espontáneos y nacimientos de niños muertos cada pérdida, un recordatorio de cómo su cuerpo había sido convertido en mercancía desde la infancia. El costo físico de los embarazos constantes: estuvo embarazada al menos 11 veces, combinado con las cicatrices psicológicas de su juventud, creó a una mujer que era a la vez fuerte y frágil, poderosa y vulnerable. Los hijos que sobrevivieron se convirtieron en la redención y el tormento de Lucrecia. En ellos veía la posibilidad de una vida diferente,
una no manchada por el legado de los Borgia. Según todos los informes, fue una madre devota que intentó proteger a sus hijos de la corrupción que había marcado su propia infancia. Pero debía vigilarlos constantemente en busca de señales del defecto de los Borgia, preguntándose si los pecados de los padres resurgirían en una nueva generación, temiendo que el ciclo de manipulación y violencia continuara a pesar de sus mejores esfuerzos. Su correspondencia de estos años revela a una mujer de sorprendente profundidad y complejidad. Lejos de la seductora venenosa de la leyenda, Lucrecia aparece en sus propias cartas como inteligente, culta y desesperadamente en busca de significado en una vida moldeada por fuerzas más allá de su control. Escribió sobre arte y filosofía, sobre gobernanza y poesía, pero rara vez sobre su pasado. El silencio sobre su juventud habla por sí solo. Algunas heridas son demasiado profundas para las palabras. La relación con Alfonso d'Este evolucionó hacia algo parecido a una verdadera asociación. A diferencia de sus matrimonios anteriores, este pudo desarrollarse de manera natural, libre de la interferencia inmediata de su familia. Alfonso, inicialmente reacio a casarse con la infame Lucrecia Borgia, comenzó a respetar su inteligencia y a confiar en su juicio. Ella le dio hijos que continuaron la línea de los Este, cumpliendo finalmente el propósito dinástico para el que había sido criada, pero en términos que le permitieron algo de dignidad y autonomía. Su último embarazo en 1519 resultó ser fatal. A los 39 años, agotada por décadas de partos y el estrés acumulado de su extraordinaria vida, Lucrecia luchó a través de un embarazo difícil. Dio a luz a una hija que solo sobrevivió brevemente, y la propia Lucrecia sucumbió al fiebre puerperal pocos días después. Su muerte fue recibida con genuino luto en Ferrara, donde se había transformado de la infame hija de los Borgia en una respetada duquesa y mecenas de las artes. La escena de su muerte, según relataron los testigos, fue notable por su serenidad. La mujer que había vivido tanto tumulto enfrentó la muerte con una tranquila aceptación que sorprendió a los observadores. Hizo arreglos para sus hijos, gestionó sus asuntos con su eficiencia característica y recibió los últimos sacramentos de sacerdotes que servían a una iglesia muy diferente a la que su padre había corrompido. En la muerte quizás encontró la paz que le había sido negada en vida. La Lucrecia Borgia histórica tiene poco en común con la femme fatale venenosa de la leyenda popular. No hay evidencia creíble de que alguna vez envenenara a nadie, a pesar de la infame cantarella asociada con su nombre. La imagen de Lucrecia con su anillo hueco dispensando muerte fue una creación de sus enemigos y de románticos posteriores que encontraron la idea de una hermosa asesina más fascinante que la realidad de una niña brutalizada que sobrevivió para convertirse en una gobernante competente y mecenas de las artes. Los historiadores modernos han rehabilitado en gran medida la reputación de Lucrecia, reconociéndola como una víctima de las ambiciones de su familia, no como una participante activa en sus crímenes. Las acusaciones de incesto, aunque imposibles de probar o refutar definitivamente, dicen más sobre la reputación de la familia Borgia y la propaganda de sus enemigos que sobre los eventos reales. Está claro que Lucrecia fue sistemáticamente abusada emocional, psicológica y posiblemente físicamente desde la infancia. La tragedia de Lucrecia Borgia no radica en los rumores escandalosos que la rodearon, sino en la realidad de una mujer inteligente y talentosa cuya vida fue secuestrada desde su nacimiento por las ambiciones de otros. Se le negó el derecho humano fundamental a la autodeterminación, fue tratada como propiedad que se comerciaba por ventajas políticas y fue forzada a presenciar el asesinato de aquellos a quienes amaba por parte de quienes afirmaban amarla. Que emergiera de este crisol como un ser humano funcional, mucho menos como una gobernante capaz y mecenas de las artes, es un testimonio de una notable fuerza interior. Su historia sirve como una acusación devastadora del lado oscuro del Renacimiento, cómo el poder corrompía absolutamente, cómo las mujeres eran convertidas en mercancías, cómo incluso las más altas autoridades religiosas podían hundirse en los abismos morales más profundos. La corte papal, que debería haber sido un faro de guía espiritual, se convirtió en cambio en un pantano de corrupción que destruyó la inocencia y pervirtió los afectos naturales. La vida de Lucrecia muestra cómo el poder institucional sin control por la rendición de cuentas o la fe genuina inevitablemente sacrifica a los débiles.
El legado de Lucrecia Borgia se extiende más allá de su tragedia personal para iluminar verdades más amplias sobre el poder, el género y la supervivencia. Representa a innumerables mujeres a lo largo de la historia que nacieron en circunstancias que no podían controlar y se vieron obligadas a navegar por situaciones imposibles. Su transformación de víctima a superviviente, de peón a agente, ofrece una plantilla para entender cómo los oprimidos a veces pueden encontrar agencia dentro de la opresión, aunque esa agencia sea limitada y duramente ganada. Al examinar la vida de Lucrecia, también debemos enfrentarnos a verdades incómodas sobre cómo se escribe y se recuerda la historia. Durante siglos, los rumores escandalosos eclipsaron los hechos documentados. La historia de una hermosa envenenadora era más vendible que la de una niña traumatizada que creció hasta convertirse en una administradora competente. Esta distorsión muestra cómo la misoginia y el sensacionalismo pueden moldear las narrativas históricas, convirtiendo a las víctimas en villanas y oscureciendo los verdaderos crímenes de los poderosos. El verdadero horror de la historia de Lucrecia Borgia no se encuentra en las narraciones exageradas de veneno e incesto, sino en la realidad documentada de una niña despojada de su inocencia, una joven a la que se le negó la agencia y una madre que murió agotada por una vida que nunca fue realmente suya. Nacida en 1480 como hija ilegítima de un hombre que se convertiría en el papa más corrupto de la historia, nunca tuvo la oportunidad de una vida normal. Cada momento desde el nacimiento hasta la muerte estuvo moldeado por fuerzas más allá de su control. Sin embargo, logró crear espacios de dignidad, inteligencia e incluso belleza dentro de las limitaciones de su existencia. Tal vez el aspecto más trágico de la historia de Lucrecia es cuán común fue en muchos sentidos. Aunque los detalles específicos de la corrupción papal y la disfunción familiar fueron extremos, el patrón fundamental de mujeres utilizadas como peones políticos, despojadas de su autonomía y responsabilizadas por los crímenes de los hombres, era cotidiano. La historia de Lucrecia es única solo en su documentación y en las alturas del poder involucrado. Innumerables otras mujeres sufrieron destinos similares en la oscuridad, sus nombres perdidos para la historia, sus historias no contadas. La última ironía de la vida de Lucrecia Borgia es que se la recuerda principalmente por crímenes que no cometió, mientras que los horrores reales que sufrió son notas al pie. Se ha convertido en un símbolo de maldad femenina en la cultura popular, su nombre sinónimo de veneno y seducción, mientras que los hombres que realmente cometieron asesinatos y corrompieron la Iglesia a menudo se representan como ambiciosos o pintorescamente malvados. Esta inversión de víctima y villano representa una injusticia final que incluso en la muerte y en la memoria, Lucrecia no puede escapar de la red de mentiras tejida a su alrededor. Hoy, mientras lidiamos con cuestiones de poder, abuso y explotación de mujeres y niños, la historia de Lucrecia Borgia tiene una relevancia incómoda. Los mecanismos de control, aislamiento, manipulación psicológica, la destrucción de redes de apoyo, la normalización del abuso siguen siendo deprimentemente familiares. La forma en que los hombres poderosos pueden manipular instituciones destinadas a proteger a los débiles, cómo se responsabiliza a las víctimas por su victimización, cómo las estrategias de supervivencia se reinterpretaron como prueba de intenciones malvadas, todos estos patrones persisten en formas modernas. ¿Qué habría sido Lucrecia Borgia si hubiera nacido en una familia diferente, en una era diferente? Su inteligencia, su resiliencia, su capacidad para aprender y adaptarse sugieren que podría haber sido extraordinaria, de maneras que no tenían nada que ver con el escándalo o la supervivencia. En cambio, fue extraordinaria de la única manera que le permitieron, soportando lo insoportable y preservando un atisbo de humanidad a pesar de la deshumanización sistemática. En eso tal vez radica su verdadero legado. El examen de la vida de Lucrecia Borgia revela el Renacimiento no como una edad dorada de logros humanos, sino como una era en la que las alturas de los logros artísticos e intelectuales coexistían con profundidades de depravación moral. La misma cultura que produjo a Leonardo da Vinci y Miguel Ángel también produjo el papado de los Borgia. La misma sociedad que redescubrió el conocimiento clásico también perfeccionó las técnicas de asesinato político. Lucrecia estuvo en la intersección de estas contradicciones, su vida un testimonio de cómo los individuos pueden ser a la vez productos y víctimas de su tiempo.
Al concluir este examen de una de las mujeres más difamadas de la historia, nos quedamos con preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Cómo juzgamos a aquellos que son a la vez víctimas y participantes de sistemas corruptos? ¿Cómo separamos a la persona de la propaganda? ¿Cómo honramos el sufrimiento de los muertos mientras aprendemos de los patrones que causaron ese sufrimiento? La vida de Lucrecia Borgia no ofrece moralejas fáciles ni héroes ni villanos claros, solo la compleja realidad de los humanos atrapados en sistemas de poder que corrompen todo lo que tocan. 500 años después de su muerte, Lucrecia Borgia sigue siendo un espejo en el que se reflejan nuestras propias luchas con el poder, el género y la supervivencia. No fue la seductora venenosa de la leyenda, sino algo mucho más inquietante, un ser humano al que se le negó sistemáticamente su humanidad desde el nacimiento, que fue forzado a ser cómplice de su propia opresión y que sin embargo creó islas de belleza y significado en un océano de corrupción. Su historia nos recuerda que los mayores horrores no se encuentran en la ficción sensacionalista, sino en las formas documentadas en que los humanos pueden destruirse unos a otros mientras afirman actuar en nombre del amor, la familia o Dios. En última instancia, la tragedia de Lucrecia Borgia no fue que fuera malvada, sino que fue ordinaria, una mujer inteligente y talentosa, nacida en circunstancias extraordinarias, que torcieron su vida en formas que ninguna vida debería tomar. Sobrevivió a lo que debería haberla destruido, encontró formas de ejercer agencia dentro de limitaciones abrumadoras y murió habiendo alcanzado un grado de paz y respeto. Si hay redención en su historia, no radica en la absolución póstuma de crímenes que no cometió, sino en el reconocimiento de la fuerza que requirió permanecer humana en circunstancias inhumanas. Las campanas que sonaron por el funeral de Lucrecia Borgia en 1519 marcaron el fin de una vida que comenzó con una promesa tan oscura, la hija ilegítima de un cardenal corrupto, que se convertiría en un papa monstruoso, la hermana de un sociópata fratricida, el peón en innumerables juegos políticos. Había sido todas estas cosas, pero también fue una madre, una mecenas de las artes, una gobernante competente y, en última instancia, una superviviente. La tragedia no radica en lo que se convirtió, sino en lo que podría haber sido si hubiera nacido en un mundo que valorara a las mujeres como humanas en lugar de objetos bellos que se comerciaban por poder. La última crueldad de la historia hacia Lucrecia Borgia es que nunca sabremos realmente quién fue bajo los roles que le fueron impuestos. La vida interior de la mujer permanece tan misteriosa como la verdad detrás de los escándalos que la rodearon. ¿Qué pensó en esos momentos silenciosos entre apariciones públicas? ¿Qué sueños murieron con cada matrimonio forzado, cada amante asesinado, cada embarazo que terminó en pérdida? Estas preguntas no tienen respuestas, solo el silencio resonante de una voz que nunca pudo hablar su propia verdad. La lección más aterradora de la vida de Lucrecia Borgia es cómo los sistemas de poder pueden corromper las relaciones humanas más fundamentales. El amor de un padre se convirtió en posesión, la protección de un hermano se convirtió en obsesión, el matrimonio se convirtió en transacción y la maternidad se convirtió en deber. Cada afecto natural fue pervertido por la lógica del poder, hasta que nada quedó sin mancha. La supervivencia de Lucrecia requirió que navegara por este desierto emocional, fingiendo amor donde no lo había, aceptando el abuso como afecto, confundiendo el control con el cuidado. Hoy, Lucrecia Borgia se erige como un símbolo no de maldad femenina, sino de resistencia femenina. Su historia desmiente las nociones románticas del pasado y revela el renacimiento en toda su brillante oscuridad. Nos recuerda que el progreso no es inevitable, que la civilización y la barbarie pueden coexistir, que las instituciones destinadas a proteger pueden convertirse en instrumentos de abuso. Sobre todo nos recuerda que detrás de cada escándalo histórico hay personas reales, cuyo sufrimiento no debe ser olvidado en la prisa por sensacionalizar sus historias. La tragedia de Lucrecia Borgia nos desafía a considerar cómo tratamos a los débiles, cómo usamos el poder y cómo recordamos a aquellos que no tuvieron más remedio que sobrevivir de cualquier manera posible. Fue criada para la corrupción, preparada para la explotación y obligada a ser cómplice de su propio abuso. Que preservara alguna humanidad es un milagro. Que la historia la marcara como villana en lugar de víctima es una injusticia que 5 siglos no han corregido completamente.
En la muerte como en la vida, Lucrecia Borgia permanece atrapada en narrativas escritas por otros, su verdadero yo tan elusivo como la promesa del renacimiento de dignidad y libertad humana.